Vamos leyendo un texto muy alentador. Primera a los hermanos de Tesalónica, capítulo 4 y versículo del 13 hasta el 18. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de hermanos que ya habían fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y seguramente son palabras que nos deben alentar. La palabra alentar es de una palabra que significa llamar al lado de uno. Llamar al lado de uno. Significa pues exhortar, consolar, alentar, y se traduce como alentar en este texto que acabo de leer, y también en otra versión dice consolaos. Ahora, Colosenses 2, versículo 2, esta palabra es la palabra parakaleo. Se traduce consolados, para que sean consolados sus corazones. Y en Colosenses 4, 8 se traduce conforte, el cual, hablando de Tíquico, he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. También en la segunda carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2 y versículo 17. Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte o consuele vuestros corazones. La palabra castellana alentar significa animar, infundir aliento o esfuerzo y dar vigor. El cristiano recibe aliento de Dios, recibe aliento de las Escrituras y desde luego de su propia fe y esperanza. Pero debe recibir mucho aliento también de sus hermanos en Cristo. Ahora la Biblia enfatiza mucho el alentar con la palabra de Dios. Alentar con la palabra de Dios. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobreedificaros. Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. La palabra actúa. Es muy interesante esta palabra, actúa. Otra vez en la primera carta a los Tesalonicenses 2:13, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y también Filipenses 2:13 dice que Dios obra en nosotros y desde luego obra a través de su palabra. Colosenses 3:16 pues da como una conclusión a todo esto y dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz y obra en nosotros, actúa en nosotros, nos edifica y nos alienta. Obviamente es indispensable que dediquemos mucho tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Si algún hermano se encuentra desanimado, ¿qué tanto busca el aliento y la consolación que se encuentra en las Escrituras? La palabra de Cristo more. La palabra morar significa como controlar, dirigir, gobernar. Que la palabra more en abundancia en vosotros. No es simplemente que uno lea la palabra y que ya la tenga en su mente, pero esa palabra obra en uno. Y esto es de mucho aliento. Entonces, aprender la palabra y retenerla. Si creemos de todo el corazón que la palabra actúa en nosotros, esto nos motiva a aprenderla y retenerla. Otra vez en la segunda carta a la iglesia de Tesalónica 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Y otra vez Pablo dice a Tito, capítulo 1, verso 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Aprenderla y retenerla en mente y dejar que actúe, dejar que obre. Y el Señor nos promete que así será. Lamentablemente, de vez en cuando, hermanos que hablan mucho, pero no alientan, no edifican. A veces por no haber preparado un sermón bíblico, predican otra cosa, contando experiencias y quién sabe cuántas cosas para llenar el sermón, porque no es Biblia. El sermón tiene que estar lleno de escritura para enseñar, para edificar y para animar a los oyentes.
lo que edifica. Yo quiero enfatizar esto, porque hay hermanos que les gusta hablar. Les gusta hablar. Por ejemplo, en clases bíblicas. En la clase bíblica todos pueden comentar. Pueden comentar y pueden citar textos y pueden hacer preguntas. Y eso es bueno. Esa es una práctica muy provechosa. Pero si a alguien simplemente le gusta hablar y hable y no dice nada, no ha estudiado, no está hablando Biblia y él no edifica. Él nada más está ocupando tiempo en lugar de edificar a sus hermanos. Un texto en Nehemías 8, muy interesante. Nehemías 8, versículos 8 y 12. Dice que los levitas leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, y todo el pueblo se fue a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Leer la escritura y explicar lo que requiere explicación. Pero cuántos fieles sufren durante sermones que son fuentes sin agua. ¿Cuántos hermanos van al culto con hambre y salen con hambre? Que los sermones sean bíblicos, que sean Biblia, escritura. Hay tantos temas tan importantes que uno debe estar predicando domingo tras domingo y vez tras vez para edificar y para alentar. Hay otra cosa que se debe eliminar. Parece que son tendencias que se sacan del pentecostalismo. El orador, él quiere animar a los miembros diciendo, ¿están todos felices? ¿Estamos todos contentos? Nah, el asunto es, usted predique la palabra de Dios para que sean alentados, edificados y felices, desde luego, por haber recibido el alimento espiritual. Ahora algunas iglesias liberales que han comenzado a imitar a los sectarios aplaudiendo. Están cambiando el culto en teatro. Todo tiene la apariencia de entretenimiento. Eso no es lo que estos textos enseñan. Aplaudir. Y si no quieren aprobar el sermón o algo, ¿qué hacer? ¿Dar patadas? como un niño. No, hermanos, tales cosas son tácticas de los hombres para tratar de animar y de edificar, y no funciona. Eso no es el plan de Dios. El aliento del cual Pablo habla
no es nada superficial. En este texto que leímos, Pablo está animando, él está animando con la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Mi hermanos, qué aliento, qué ánimo, la esperanza de que cualquier día, cualquier momento, Cristo puede volver. No avisa, no hay señales y no habrá señales. Él vendrá, como dice la Biblia, como ladrón en la noche, sin avisar. El punto es que hay que estar siempre listos, siempre preparados, pero siempre amando su venida, siempre amando, esperando su venida con gozo, con alegría, para recibirlo, y como Pablo explica aquí en este texto, ¿verdad? De ser los muertos resucitados y los vivos transformados. Muy bien, dice Pablo aquí en este texto lo que Jesús había prometido en Juan 14, del 1 al 3, si me fuere, él está diciendo que iba a volver al Padre, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez. Cristo prometió venir otra vez. Hechos capítulo 1, del 9 al 11. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta promesa nos alienta, nos anima. Esta vida es simplemente tiempo preparatorio. Este mundo no es mi hogar. Yo estoy viviendo aquí y hay toda clase de prueba y tribulación, pero esas cosas nos ayudan bien. Esas cosas nos ayudan. Y uno entonces persevera en medio de tales pruebas y cobra más fuerza y más preparado para el encuentro con Jesucristo. Juan 5, 28, 29, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y luego volviendo al texto original, a la iglesia tesalónica, dice: el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo se refiere en este texto a los santos muertos y vivos. Explica que los muertos en Cristo resucitarán primero y que luego los vivos serán transformados. Pablo no está enseñando que habrá dos resurrecciones. Muchos sectarios enseñan dos resurrecciones y la Biblia no enseña tal cosa. Cristo, cuando Él venga, será una resurrección de todos. Como dice Juan 5, 28, vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Entonces, no hay ningún texto que enseñe que eso de dos resurrecciones, que los justos primero y luego ya años después la resurrección de los malos. Eso no es Biblia. Ahora, el versículo
17 del texto que estamos estudiando. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esto no enseña ninguna clase de rapto secreto. Esto no es secreto. Cristo viene y todo ojo lo verá, y los muertos serán resucitados y los vivos transformados. Y capítulo 15, primera a los Corintios 15, 51, 52, describe la transformación de los vivos cuando Cristo venga. Dice, no todos dormiremos. Dormir, palabra para morir. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. O sea, habrá vivos cuando Cristo venga. Habrá vivos aquí en la tierra. Los muertos serán resucitados e incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados y seremos arrebatados para estar con el Señor. No dice por 7 años, es otra cosa de la fábula. Todas estas enseñanzas falsas en cuanto a la segunda venida son pura fábula. La idea de Cristo va a venir y que Él va a pelear con el anticristo y vencerlo, y que Él entonces va a establecer su reino en Jerusalén, y que Él va a reinar 1000 años, y que todo eso es pura fábula. Eso no es Biblia. Ni una palabra de ella es Biblia. Entonces Pablo está diciendo que esto es de mucho aliento, que cuando el día que Dios escoja para la venida de Jesucristo, será el fin del mundo. Y los muertos serán resucitados, los vivos transformados, y todos pues estaremos delante del trono de Dios para ser juzgados. Y luego Mateo 25 habla de la separación de los que están a la mano derecha y los que están a la mano izquierda. Y los aprobados estaremos con Cristo, y los otros, un destino más horrible que queremos imaginar. Es imposible. Yo creo que es imposible que la mente humana sea capaz de imaginar lo terrible de ser echado en el lago de fuego. Ahora, esta palabra alentar, animar, consolar, hay otra palabra. Hay otra palabra. Es la palabra recrear. ¿Qué tiene que ver recrear con animar? Bueno, es Filemón, versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y en el margen de la Biblia de las Américas se refiere a la palabra confortados y dice recreados. Una posible traducción de esta palabra, anapaua, es recreado.
dar reposo, refrigerio, refrescar, refrescar. Los cristianos debemos animar unos a otros, debemos ser como un refresco, refrigerio. Es lo que esta palabra significa. El fiel cristiano refresca a sus hermanos, les da alivio, aliento, como un vaso de agua fría, refresca al sediento. Primera a los Corintios 16, versículo 17, 18. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced a tales personas. Buena, muy buena traducción. Correcta. Esto no es algo forzado, es una palabra, es una posible traducción de esta palabra griega. También pueden comparar varios textos que usan la palabra confortado, consolado. Por ejemplo, en 2 Corintios 7, en 2 Timoteo 1, Romanos 15, palabras que se traducen confortado y consolado pueden ser traducidos refrescado. No me quejo de la traducción de confortado y consolado, pero nada más tomando en cuenta y recordando que también la palabra se puede traducir refrescado. Así, incluir este pensamiento en la aplicación de este verbo. Es muy importante. Entonces hay que preguntar, estando con hermanos, ¿somos como refresco? ¿Les refrescamos o les irritamos? Hay que examinarnos en esto. Bueno, en conclusión, con mucha razón, Pablo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, estas promesas acerca de la segunda venida de Cristo. Deberían alentarse para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es lo que dice Pablo en el texto que leímos al principio. El cristiano puede combatir toda forma de desaliento con estas palabras, porque son vivas. La palabra de Dios es viva y eficaz y actúa en nosotros. Cuando Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso, les dijo, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En la despedida, pues hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. ¿Con qué podían consolarse? Con la palabra de Dios, con sus promesas acerca de la segunda venida de Cristo. Otra vez en la primera carta Tesalónica, dice en capítulo 5, verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo pues podemos alentarnos los unos a los otros? Bueno, en primer lugar, alentamos los unos a los otros con la palabra de Cristo. Con la enseñanza, esta palabra nos edifica. Y todos estos textos sobre nuestra relación unos con otros nos enseñan cómo podemos alentarnos. Entonces, obviamente, lo que Pablo dice, él exhorta que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y obra, actúa en nosotros. No debemos dudar. Esa promesa es de suma importancia. Bueno, muchas gracias por su buena atención a este estudio y espero que haya sido de beneficio para todos. Dios te bendiga.